la parte de fisiología. ¿Cuáles son las funciones que desempeña el riñón? Son muchas funciones las que desempeña el riñón. Una de ellas es esta de acá: mantener el balance del medio interno, el equilibrio, la homeostasis. Entonces la homeostasis del medio interno es mantenida ¿por qué? Porque el riñón se va a encargar de regular el contenido de agua, el contenido de electrolitos, el contenido de ácido base. Entonces, como el riñón es el gran regulador de la concentración de agua, electrolitos, ácidos, es el llamado órgano que mantiene la homeostasis del medio interno. Segunda función, depura la sangre de productos metabólicos endógenos o exógenos, productos de desecho, ¿no? Depura, ¿ya? ¿Cuánto es el volumen plasmático promedio? 3 litros en un paciente, el volumen plasmático, ¿ya? ¿Y cuánto depura el riñón? 180 litros de sangre al día. Si el volumen del plasma es 3 litros y el riñón depura, filtra, limpia 180 litros al día, ¿cuántas veces limpia la sangre el riñón al día? 60 veces. Entonces, por eso es necesario que el riñón reciba gran cantidad de flujo sanguíneo, a pesar que es un órgano pequeño. O sea, no vayan a pensar que el riñón consume gran cantidad de volumen porque necesita bastante oxígeno y nutrientes. No, es por esta función. Por esta función es que el riñón consume el 22% del gasto cardíaco, porque es el gran depurador, el gran limpiador del plasma, ¿ya? ¿Cuántas veces depura el riñón el plasma de la sangre? 60 veces al día. 60 veces al día, ¿ya? Muy bien, de productos metabólicos de desecho, por ejemplo, la creatinina, la urea, el ácido úrico, ¿no? Que son productos de desecho nitrogenado del metabolismo muscular, la creatinina, productos nitrogenados de la urea y el ácido úrico, ¿no? Que son endógenos, ¿no? Pero también exógenos, fármacos, sustancias exógenas, también va a ser depurada por el riñón, ¿no? Muy bien. Y hemos visto, por ejemplo, en la clase de antibióticos, la mayoría de beta-lactámicos, de quinolonas, se depuran o se eliminan a través del riñón, ¿no? Tienen eliminación principalmente renal. Muy bien, ¿qué otra función? Regula el volumen circulante efectivo y la presión arterial. Regula la volemia y regula la presión. ¿Qué pasa si hay mucho volumen? El riñón empieza a orinar más cantidad de agua. Si hay poco volumen, hemorragia, el riñón empieza a retener agua. Entonces, el riñón es un gran regulador de la volemia. Por lo tanto, lo que regula es la precarga. Regula la precarga, porque recuerden que la precarga depende del retorno venoso. El retorno venoso depende de la volemia, ¿ya? Y no se olviden pues que presión arterial es gasto por resistencia, ¿no? Y gasto es frecuencia por volumen. Entonces, al regular el volumen, el riñón es un gran regulador de la presión arterial. A corto o a largo plazo. A largo plazo, ¿no? El riñón es el gran regulador de la presión arterial a largo plazo. A corto plazo están los vasoreceptores. A largo plazo está el riñón, ¿no es cierto? Muy bien, eso lo hace con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a ver, ¿no? La regulación de la presión arterial es con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El riñón es un órgano endocrino, produce hormonas. Una de ellas es para estimular la formación de glóbulos rojos, la llamada eritropoyetina, que es formada por las células intersticiales peritubulares. ¿Y dónde está esto? A nivel medular, ¿no? Recuerden los capilares peritubulares, ¿no? Las células intersticiales peritubulares de la médula son los que producen la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina, ¿ya?
Por eso, como en la falla renal crónica, en la crónica se pierde la diferenciación córtico-medular, por eso en la falla renal crónica cae la eritropoyetina. Y por eso el renal crónico tiene anemia normocítica normocrómica, por déficit de eritropoyetina. ¿Ya? Eso es lo que diferencia, ¿no? El crónico del agudo lo diferencio por dos cosas: tamaño del riñón y segundo, la anemia por déficit de eritropoyetina. Porque recuerden que en la falla aguda lo que se afecta más es la corteza, ¿no? Es necrosis tubular aguda. ¿Qué tubular? ¿De quién? ¿Quién es el que se necrosa? ¿Quién es el más sensible a la necrosis? El túbulo contorneado proximal, que está formando parte de la corteza o la médula, el túbulo proximal. Corteza, ¿ya? En la falla renal aguda se afecta la corteza del riñón. En la crónica, además de la corteza, se afecta la médula. Por eso en la crónica aparece anemia normocítica normocrómica, por la caída de eritropoyetina, ¿ya? Otra función importante es que activa la vitamina D, ¿no es cierto? Recuerden, la vitamina D se activa primero en el hígado y luego se activa en el riñón, ¿no? La forma activa de la vitamina D es el calcitriol, ¿no? Calcitriol o 1,25 dihidroxicolecalciferol. Cole, ¿por qué? Porque recuerden que la vitamina D deriva del colesterol. Es un derivado esteroideo, ¿no? Deriva del colesterol, ¿ya? Entonces, esas hidroxilaciones, 1,25, ¿no es cierto? Una la hace en el hígado y la otra hace en el riñón. Entonces, cuando hay falla renal crónica, ustedes recordarán, pregunta de examen, ¿quién disminuye? El calcitriol, la vitamina D activa. Cae el calcitriol cuando hay falla renal crónica, produciendo la osteodistrofia renal, ¿no? La osteodistrofia renal. Ya está. Y esta es otra pregunta también que han hecho en básicas. ¿Cuáles son los dos órganos que producen nueva glucosa a partir de aminoácido lactato? Lo que se llama la gluconeogénesis. El hígado y el riñón. El hígado y el riñón producen gluconeogénesis. Principalmente el hígado, ¿no? Principalmente el hígado. Pero también lo hace el riñón. Entonces, los dos órganos formadores de nueva glucosa es el hígado y el riñón. Y este es el responsable por qué un diabético tiene hiperglicemia en ayunas. ¿Por qué un diabético está en ayunas y está con la glucosa alta? Porque está activa la gluconeogénesis, tanto a nivel del hígado como a nivel del riñón. Principalmente a nivel hepático, ¿no? Porque el hígado es el gran productor de nueva glucosa. Muy bien, entonces esas son las funciones generales de lo que viene a ser el riñón, ¿ya? Entonces vamos a estudiar cada una de estas funciones, ¿ya? Vamos a comenzar con estas dos primeras funciones, lo que es la homeostasis, ¿no? Y la depuración, ¿ya? Muy bien. Para la homeostasis y la depuración de la sangre, el riñón hace tres procesos que están involucrados con la formación de la orina. ¿La orina de qué depende? Filtración, reabsorción, secreción. Esos son los tres pasos para la formación de la orina. Primero, filtración. Segundo, reabsorción. Tercero, secreción. Ya está. Si me preguntan, ¿dónde se produce la filtración? En el glomérulo y la cápsula de Bowman. El glomérulo y la cápsula de Bowman hacen la filtración, ¿no es cierto? Por eso, no se olviden, hablamos de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? ¿Ya? Hablamos de la tasa de filtración glomerular porque justamente el glomérulo y la cápsula de Bowman son los que hacen este proceso, ¿no? De la ultrafiltración. La reabsorción, ¿quién lo hace? El túbulo contorneado proximal, principalmente. Túbulo contorneado proximal. Y la secreción, el túbulo contorneado distal. ¿Y quién nos falta? El asa de Henle. ¿Qué hace el asa de Henle? Mecanismo de contracorriente. ¿Y para qué sirve el mecanismo de contracorriente?
para producir una médula hipertónica, para producir una hipertonicidad medular. ¿Estamos? Y cada uno tiene su función, entonces. Hay excepciones, que eso lo vamos a ver, pero la regla general es eso. Si me preguntan, glomérulo, cápsula de Bowman, filtración. Túbulo contorneado proximal, reabsorción. Asa de Henle, mecanismo de contracorriente para mantener la médula hipertónica. Y túbulo contorneado distal, la secreción. Ya está, entonces vamos a comenzar con el primer proceso, que es la filtración. Entonces hablamos de la tasa de filtración glomerular. Entonces este proceso de ultrafiltrado es una selección del contenido plasmático hacia lo que viene a ser la formación de la orina. Como habíamos dicho, ¿cuánto se filtra? El 20% del flujo plasmático. Entonces, si yo me recuerdo, ¿cuánto era el flujo sanguíneo renal? El 22% del gasto cardíaco, que era 1 litro 100, ¿no? Ya está, 1 litro 100 mililitros por minuto. Este es el sangre total, pero la sangre, ¿de qué está formada? De elementos formes y plasma. ¿Y cuánto entonces sería de esto plasma, flujo plasmático renal? El 55%, o sea, un poquito más de la mitad, que viene a ser 600 mililitros por minuto, flujo plasmático renal. El flujo sanguíneo renal, sangre total, el 1100. Flujo plasmático renal es la mitad, un poquito más, es 600 mililitros. Y de este flujo plasmático es lo que se va a obtener la tasa de filtración, que es el 20%, o sea, la quinta parte de 600. ¿Cuánto es la quinta parte de 600? 120 mililitros por minuto. Esa es la tasa de filtración glomerular normal. 120 mililitros por minuto, ¿no? Ya está. Para que se forme este ultrafiltrado, que es el 20% o 120 mililitros por minuto, tiene que haber una regulación. Y esa regulación nos da la barrera de filtración glomerular. ¿Y quién forma parte de la barrera de filtración glomerular? Acá lo pueden ver de forma adecuada. Miren, ahí está la luz del capilar. Acá está el endotelio, miren, primera capa. Endotelio. Que tiene poros. Ahí están los poros, miren. Porque es un endotelio fenestrado. Es un capilar fenestrado, ¿no? ¿El hígado qué capilares tiene? ¿Qué tipo de capilares tiene? Sinusoidales. ¿El cerebro qué capilares tiene? Continuos. El riñón tiene capilares fenestrados. Eso lo hemos visto en cardiología, los tipos de capilares. Los capilares continuos están en el cerebro, en el tejido conjuntivo, en el músculo. En el riñón están capilares fenestrados. Y en el hígado los sinusoides, ¿no? Los capilares sinusoidales. Muy bien, entonces ahí está el endotelio fenestrado con poros. Luego viene al medio, ¿quién? La membrana basal glomerular, al medio. Y luego, ¿qué viene? Los podocitos, que son células epiteliales. Ahí están viendo las manitos del podocito, ¿no? Los llamamos pedícelos, ¿no? Porque es una célula con prolongaciones. Y ahí están viendo los dedos, los podocitos, los pedícelos, ¿no? Del podocito. Esos tres son los que forman parte de la barrera de filtración glomerular: endotelio fenestrado, membrana basal y podocito. ¿De qué depende que una molécula atraviese la barrera de filtración glomerular? De dos cosas, dos factores: tamaño y carga eléctrica. Tamaño y carga eléctrica determinan si va o no va a pasar. ¿Estamos? Entonces, importante la carga eléctrica. ¿Qué carga tiene la membrana basal glomerular? O la barrera de filtración en general. Carga negativa. Tiene carga negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Si me preguntan por qué, el endotelio de los capilares tienen carga negativa por el glucocálix. Recuerden, el glucocálix es una parte de las células que dan justamente carga negativa. Y lo más importante, la membrana basal glomerular. ¿Debido a que la membrana basal glomerular tiene carga negativa? No es al colágeno,
es debido a los proteoglicanos. ¿Cuál es el proteoglicano más frecuente de la membrana basal glomerular? El heparansulfato. El heparansulfato. Entonces, si me dicen, debido a que hay carga negativa de la barrera de filtración glomerular, el endotelio por la presencia del glucocálix y la membrana basal por la presencia de proteoglicanos. El más frecuente, heparansulfato. Y el podocito es el último regulador, que justamente va a regular en función de ¿qué? Del tamaño. En función del tamaño. ¿Estamos? Entonces, el último en regular es el podocito, ¿no es cierto? Ya está. Que tiene un diámetro, el diámetro de los poros del podocito es de 50 angstrom. 50 angstrom. Ya está. Entonces, de esa manera regula, la barrera de filtración glomerular regula si una molécula pasa o no pasa. Entonces, si una molécula tiene carga positiva, ¿se va a filtrar o no se filtra? Sí se filtra, pues, porque como la barrera tiene negativa, si es positivo, se atraen, sí se filtra. Por lo tanto, los cationes, sodio, ¿no es cierto?, calcio, etcétera, tienen buen pasaje. Si una molécula tiene carga negativa, no se va a poder filtrar, o va a ser difícil su filtración. ¿Por qué? Porque se va a repeler. Negativo con negativo se repele. Y esa es la causa por qué las proteínas no tienen buena filtración, porque las proteínas tienen carga negativa. Y el segundo factor es el tamaño de la molécula. Entonces, el que regula es el poro del podocito, ¿no es cierto? Este de acá, si ustedes ven estos espacios que están entre estos como si fueran dedos, este espacio que ustedes pueden ver, eso se llama, ahí está la D, de diafragma del podocito. Es el diafragma de filtración, es por donde va a pasar las sustancias. ¿Cuánto mide el diafragma de filtración? 50 angstrom. Por lo tanto, si una molécula es mayor a 50 angstrom, no va a pasar por su tamaño. Entonces, carga y tamaño son los que determinan el pasaje a través de la barrera de filtración glomerular. Por eso, en patologías, ya en la parte clínica habíamos visto, por ejemplo, el síndrome nefrótico, ¿no?, del niño se debe a cambio mínimo. En el cambio mínimo, ¿por qué se llama así? Porque solo se altera la carga de la barrera. Esa carga que es negativa se pierde la electronegatividad. Y por eso empiezan las proteínas a filtrarse, ¿no? Y la principal proteína que se filtra es la albúmina. ¿Y por qué la albúmina? ¿Por qué no las inmunoglobulinas, etcétera? Porque la albúmina mide menos de 50 angstrom. Entonces, como mide menos de 50 angstrom, fácilmente atraviesa la barrera de filtración. En cambio, ya en la glomerulonefritis membranosa, ¿no?, en la parte membranosa que causa síndrome nefrótico en el adulto, ya no solo se pierde la carga, sino también se pierde la función del diafragma de filtración. Por eso hay una proteinuria masiva, ¿no?, en el síndrome nefrótico, ¿verdad? Muy bien, entonces recuerden, la barrera de filtración está formada por el endotelio, la membrana y lo que viene a ser el podocito con el diafragma, ¿ya? Justamente acá miren, el podocito, si lo agrandamos a nivel microscópico, podemos ver acá, miren, este es el dedo del podocito, o sea, este es el pedicelo, y esto es la parte entre los dedos, este es el diafragma de filtración. Y esta es una proteína importante del diafragma, miren, la nefrina. Toda la culpa de los síndromes nefróticos, las glomerulonefritis, radican en esta proteína, en la nefrina. Hay una alteración, cada vez se está viendo más alteración de esta proteína, de la nefrina, que está ubicada en el diafragma de filtración, ¿no? Y es el responsable de la mayoría de las glomerulonefritis, ¿no? Pues al final
la glomerulonefritis es una disfunción podocitaria, o sea, el problema está en el podocito, ¿ya? Es una disfunción podocitaria. Ya está. Entonces la formación de la orina es filtración, ya hemos dicho, glomérulo, cápsula de Bowman, reabsorción y secreción, ¿no es cierto? Ahí está, filtración, reabsorción y secreción. Ya está. Entonces hemos dicho, ¿cuánto se filtra? El 20%. ¿De qué depende? De la barrera de filtración glomerular. Y la barrera regula en función de la carga, recuerden que es carga negativa, y el tamaño, ¿no? Moléculas menores a 50 angstrom van a pasar, ¿ya? Y el otro componente para favorecer la filtración es la presión neta de filtración. ¿Cuánto es la presión neta de filtración? 10 milímetros de mercurio. Es la presión neta de filtración, 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto depura el riñón al día? Habíamos dicho 180 litros de día es lo que depura, ¿no es cierto? Al día 180 litros es lo que filtra el riñón. ¿Cuánto de estos 180 litros al día que se filtra, cuánto se reabsorbe? 178.5 litros por día. 178. Por lo tanto, se excreta, o sea, en la orina, ¿cuánto se excreta? 1.5 litros por día, que es el volumen promedio de la orina, ¿no? 1.5 litros por día, ¿no? En general. Este cuadro es para que recuerden que el que consume más gasto cardíaco, ¿no? El que consume más gasto cardíaco por gramo de tejido es el riñón, ¿no? Ahí está, el riñón es el que consume más gasto cardíaco por gramo de tejido, porque consume el 22% del gasto cardíaco pesando 140 gramos, pesando 140 a 150, ¿no? Como son dos riñones, 300 gramos. Cada riñón pesa de 140 a 150. Por lo tanto, en ambos riñones tenemos 300 gramos. El consumo del gasto cardíaco por 100 gramos de tejido es 400 gramos. Es el mayor. En cambio, cuando me dicen, miren cuánto pesa el hígado, ¿no? 2 kilos 600. El hígado consume más gasto cardíaco, pero el que consume más gasto cardíaco por gramo de tejido es el riñón, ¿no? Y el que consume más oxígeno es el corazón, ¿no? Eso lo hemos visto en básica. Muy bien. Composición de los compartimientos hídricos. Esto también estamos diciendo que el riñón es el encargado de regular justamente esto. Recuerden que el agua corporal total es 60%, ¿no? 60% del peso corporal total. Ya está. De este 60%, 40% es intracelular y 20% es extracelular. De este 20% extracelular, 15%, ¿no es cierto?, es a nivel intersticial y 5% es a nivel vascular. Ya está, esa es la distribución del agua corporal total. Del 60% que somos de agua corporal total, 60% de agua corporal total, del peso corporal total, perdón, que somos agua, el 40% va al intracelular y el 40% va al intracelular y el 20% al extracelular, ¿no? Y del extracelular no se olviden, el 15% va al intersticio y solamente el 5% va al intravascular. Ya está. Y en relación a los cationes, que son los que tienen carga positiva, y los aniones carga negativa, recuerden, en la parte intracelular, ¿quién es el cation más importante? El potasio, ¿no? En la parte intracelular. En cambio, en la parte extracelular, el cation más importante es el sodio. El sodio es el más importante en la parte extracelular. Recuerden que la parte extracelular es plasma, intersticio. Esto también han preguntado, ¿eh? ¿Dónde es más abundante el sodio? En el extracelular. ¿Pero qué parte del extracelular?
el intersticial, el líquido intersticial, más que el plasma, como ven ahí, ¿ya? Predomina más en el líquido intersticial. Ya está, entonces catión intracelular, potasio, extracelular, sodio. Entonces cuando se destruyen las células, recuerden síndrome de lisis tumoral, se destruye la célula, aparece hipercalemia, ¿no? En la rhabdomiólisis, síndrome de aplastamiento, el potasio empieza a elevarse, ¿no? Justamente porque el catión más importante a nivel intracelular es el potasio. Muy bien, de los divalentes, porque estos son los monovalentes, sodio más 1, potasio más 1, de los divalentes, el calcio, recuerden, el calcio predomina en el extracelular, ¿no? El calcio es más abundante en el extracelular, porque si yo sumo plasma más intersticio es 7, ¿no? Le gana al intracelular. En cambio, el catión divalente más 2 intracelular, ¿quién es? El magnesio. Ya vamos a ver que el gran regulador del magnesio es el asa de Henle. El asa de Henle es el gran regulador del magnesio, porque el sodio, el cloro, el bicarbonato, el fosfato, el calcio, ¿dónde se regulan? En el túbulo contorneado proximal. El magnesio es en el asa de Henle. Ya está, entonces tienen que recordarse así, ¿no? Extracelular, catión monovalente, sodio. Divalente, calcio. Intracelular, monovalente, potasio. Divalente, magnesio. De los aniones, carga negativa. El cloro, recuerden, el cloro es más abundante en el extracelular. El cloro es más abundante en el extracelular, al igual que el bicarbonato. ¿Cómo regulamos el pH ácido en la sangre? Recuerden, la acidosis regulamos con varios sistemas. Uno de ellos son los llamados sistemas, los tampones, ¿no? O buffers. Y este es el principal tampón o buffer, el bicarbonato. El bicarbonato es el principal buffer o tampón para regular la acidosis, ¿no? Donde predomina en el extracelular. Luego también tenemos el fosfato y el sulfato, donde predominan intracelular. Mientras que cloro y bicarbonato es extracelular, intracelular es fosfato y sulfato, ¿no es cierto? Y las proteínas también donde predominan, acá se ha corrido, ¿no? Esto es para acá, ¿eh? Las proteínas, 47 es acá, 47, acá sería 30 y acá 16, ¿no? Las proteínas predominan en el intracelular. Entonces cuando me digan el buffer, el tampón más importante a nivel extracelular, bicarbonato. Pero el buffer más importante a nivel intracelular, las proteínas. ¿Ya? Buffer extracelular, bicarbonato. Intracelular, las proteínas. No se olviden del anion gap. ¿Cómo calculo el anion gap? Sodio menos bicarbonato y cloro. Le quito, ¿no? Al positivo les quito los dos negativos. Esto es del medio extracelular, ¿no? Le quito bicarbonato y le quito cloro. ¿Eso qué viene a ser? El anion gap. El anion gap. O también llamada brecha aniónica, ¿no? Sodio menos la suma de cloro más bicarbonato, que aproximadamente es 12 más 2. Eso nos sirve para la acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica con anion gap elevado, cetoacidosis diabética. Acidosis metabólica con anion gap normal, diarrea, ¿no? Eso lo hemos visto en la parte clínica. Muy bien, decíamos que el riñón es el gran regulador del pH del medio interno, ¿ya? Constantemente nosotros estamos consumiendo ácidos, constantemente, ácidos. Y el cuerpo también produce ácidos endógenos. Entonces el cuerpo en sí tiene una sobrecarga de ácidos. Justamente el riñón lo que hace es regular esa sobrecarga de ácidos, porque recuerden que el pH a nivel venoso, ¿cuánto es? 7.35, y a nivel arterial 7.45. Entonces
va en este extremo el rango del pH, ¿no? De 7.35 lado venoso a 7.45 lado arterial. En ese rango fluctúa. Para mantener ese pH normal sanguíneo, el riñón neutraliza esa sobrecarga de ácidos. Pero el riñón es uno de ellos, porque cuando yo hablo de neutralizar esa sobrecarga de ácidos, son tres los componentes que actúan, ¿no? El que actúa de forma inmediata son los llamados tampones o buffers. En segundo lugar, los pulmones, y en tercer lugar está el riñón. Los tampones o buffers son los que regulan la sobrecarga ácida de forma inmediata, ¿no es cierto? De forma inmediata. ¿Quiénes son nuestros buffers o tampones? Ya lo hemos dicho. A nivel extracelular, el más importante, bicarbonato. Y a nivel intracelular, el más importante es las proteínas. Una de ellas es la hemoglobina. Por eso el glóbulo rojo está también involucrado en la regulación del pH. Ya está, esos son los buffers. Luego viene el pulmón. Pero el pulmón, ¿qué elimina? Los ácidos volátiles. Los ácidos volátiles es eliminado por el pulmón. De forma endógena, el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y en el diabético, por ejemplo, tenemos la cetona. La cetona, que es un cuerpo cetónico, es un ácido volátil que se elimina por el aliento, ¿no? Como en los pulmones. Por eso le llaman el aliento olor a manzana, ¿no? En el paciente diabético descompensado agudo. La cetona, el dióxido de carbono, son ácidos volátiles y lo elimina el pulmón. En cambio, el riñón lo que va a eliminar son los ácidos no volátiles. Los ácidos no volátiles son eliminados por el riñón, que son la mayoría, ¿no? El ácido láctico, los fosfatos, etcétera, van a ser eliminados por el riñón, ¿ya? Los uratos, el ácido úrico, etcétera, ¿ya? Entonces no se olviden que el pulmón es el que regula los ácidos volátiles y el riñón los ácidos no volátiles. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si me preguntaran cómo el riñón regula esa sobrecarga de ácidos, ya está. Uno es que reabsorbe y regenera bicarbonato. Esa es una función. Dos, secreta protones. Ya está. Debido a esas dos funciones, el riñón regula la sobrecarga de ácido. Reabsorbe bicarbonato y regenera bicarbonato. Y a nivel distal, eso lo hace a nivel proximal, el bicarbonato es a nivel proximal, y a nivel distal elimina los protones. Elimina los protones. ¿No? Muy bien. Ya está. Entonces, ya sabemos que la tasa de filtración glomerular normal es el 20% del flujo plasmático renal, por lo tanto es 120 mililitros por minuto. Esa es la tasa de filtración glomerular normal. Pero la pregunta es, ¿cómo calculo esto en un paciente? Tengo varias formas de calcular. La más utilizada es esta, ¿no? La depuración de creatinina. Entonces, mediante la depuración o clearance de creatinina, calculo la tasa de filtración glomerular. La depuración de creatinina lo puedo calcular teóricamente o en la parte práctica. Teóricamente, no se olviden con la fórmula de, ahí está, Cockcroft. Esto es de la parte teórica, fórmula de Cockcroft, que ya han preguntado, ¿no es cierto? Hay que recordarnos la fórmula, 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina plasmática, ¿no es cierto? Ya está. ¿Y dónde está el veneno? Acá. Si era mujer, 0.86
5, ¿no es cierto? El resultado, si es mujer, le multiplicamos por 0.87. Esa es la parte teórica, ¿no es cierto? Con la fórmula de Korkov. Pero en la parte práctica, ¿cómo calculo la depuración de creatinina? Haciendo que el paciente recolecte su orina de 24 horas, ¿no? Recolecta su orina 24 horas y manda al laboratorio a calcular la concentración de creatinina en orina de 24 horas. Ya está. La pregunta de examen que pueden hacer acá es: ¿cuál es el mejor marcador o índice para el cálculo de la tasa de filtración? La depuración de inulina. Este es el mejor. La depuración de inulina. Calculando el aclaramiento, depuración de inulina, es el mejor marcador de la tasa de filtración glomerular o de la función renal, ¿no? Es el mejor marcador para evaluar la función renal, ¿ya? La inulina. ¿Por qué? Porque la inulina se filtra y se secreta. En cambio, recuerden que la creatinina no, la creatinina se filtra, se reabsorbe y se secreta, entonces ahí tiene alteraciones. Entonces el mejor marcador es la inulina, pero en la parte práctica es más factible el cálculo de la depuración de creatinina, ¿ya? Muy bien, eso tiene que ver con esto de acá, ¿no? Miren, creatinina sérica es un mal marcador. ¿Por qué la creatinina sérica es un mal marcador? Como porque miren la correlación que tenemos con la tasa de filtración. La tasa de filtración normal es 100, 120 mililitros, ¿no es cierto? Ahí está. De 90 a 120 es normal. Entonces miren, la creatinina puede estar todavía en rangos normales y sin embargo la tasa de filtración ya está cayendo. Cuando la tasa de filtración cae a la mitad, 50 mililitros o 60 mililitros por minuto, recién la creatinina empieza a elevarse. O sea, cuando yo encuentro a un paciente cuya creatinina está en 2, ya está elevada la creatinina, quiere decir que la tasa de filtración ya ha caído por debajo del 50%. Por eso decimos que la creatinina sérica como tal es un mal marcador de la función renal. Porque recién cuando cae la tasa al 50%, recién los productos nitrogenados empiezan a elevarse, ¿no? Ya está, esa es la explicación entonces por qué la creatinina es un mal marcador, ¿no? Ya está, mejor es el cálculo de la depuración de creatinina, ¿no? Recuerden que la creatinina viene del balance, ¿no es cierto?, del metabolismo muscular, de la actividad muscular, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más masa muscular, más creatinina, y eso puede causar un falso positivo, pues, ¿no? Paciente con mucha masa muscular va a expulsar más creatinina y por lo tanto a nivel sérico va a tener mayores tasas de creatinina. Entonces puede generar un falso positivo, porque recuerden que la creatinina depende de la masa muscular, ya que deriva del metabolismo del gasto energético del músculo, ¿no? Y se elimina por el riñón porque es un producto nitrogenado, igual que la urea y el ácido úrico. Recuerden que en la gestante, habíamos visto en obstetricia, la gestante, un cambio fisiológico es aumento de la tasa de filtración glomerular. La gestante filtra más, depura más. Por eso, ¿qué pasa con la creatinina a nivel sérico en una gestante? Disminuye. Entonces, mientras que un paciente con mucha masa muscular tiene más creatinina a nivel sérico, un paciente desnutrido o la gestante que filtra más tiene menos creatinina sérica. ¿Ya? No se olvide. La gestante tiene menos creatinina, menos urea, menos ácido úrico a nivel sérico. Ya está. Muy bien, entonces no se olviden, el flujo sanguíneo renal es 1 litro 100 mililitros por minuto. De este calculamos el flujo plasmático renal, que es 600 mililitros por minuto. Si nos preguntaran cuál es el marcador para el cálculo del flujo plasmático renal, está ahí el ácido para amino
butirhipurato, ácido para aminohipurato. Ya está. La inulina es el mejor marcador para el cálculo de la tasa de filtración glomerular, la inulina. El ácido para aminohipurato es el mejor marcador para el cálculo del flujo plasmático renal. ¿Estamos? Muy bien. Que es 600 mililitros por minuto, ¿no? De estos 600, ¿cuánto se reabsorbe? El 20%. ¿Cuánto es el 20%? 120 mililitros por minuto, que es la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Que es la tasa de filtración glomerular. Ahora, esa tasa de filtración glomerular depende de dos factores. Uno es el coeficiente de filtración y otro es la presión neta de filtración. El coeficiente de filtración es un número constante, no se altera. El que sí se va a alterar es la presión neta de filtración. ¿Cuánto es la presión neta de filtración? Habíamos dicho 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Y cuánto es la tasa de filtración? 120 mililitros por minuto. Entonces, derivando de ahí sale la constante de filtración, ¿no? El coeficiente de filtración, ¿ya? Ahora, esta presión neta de filtración, miren, ¿ah? ¿De qué depende? Ya, miren. Esta presión neta de filtración, ¿de qué depende? Entonces, acá tenemos la cápsula de Bowman y acá tenemos el glomérulo, ¿no es cierto? El glomérulo, como tiene agua, porque tiene sangre, ejerce la presión hidrostática. Este es el que favorece la filtración. Este es positivo para la filtración. Es el más importante. Entonces, la presión hidrostática glomerular favorece la filtración. En cambio, ¿quién da la contra? La presión hidrostática, pero de la cápsula de Bowman. Presión hidrostática de la cápsula de Bowman le va a dar la contra a la filtración. Y el último que le da la contra a la filtración es la presión coloidosmótica del glomérulo. ¿Se acuerdan qué es la presión coloidosmótica? Es la presión que tiene la proteína, la albúmina, para jalar agua, ¿no? Entonces, como en el glomérulo hay albúmina, la albúmina retiene agua, ¿no? Esa retención de agua por parte de la albúmina se llama presión coloidosmótica. Entonces, como retiene agua, va en contra de la filtración. Entonces, la fórmula final, ¿ya? La fórmula final de la presión neta de filtración, ¿cuál es? La presión neta de filtración es igual a la presión hidrostática del glomérulo, que está a favor de la filtración, menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Menos la presión coloidosmótica del glomérulo. Ya está, ¿no? Si ustedes revisan, eso en los libros de fisiología está, ¿no? Se rayan con la forma, presión neta de filtración es igual a la presión hidrostática, que es el más importante, menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, menos la presión coloidosmótica glomerular, ¿ya? Esto de acá es 60 milímetros de mercurio, la presión hidrostática glomerular. Y las restas de estos dos nos da 50 milímetros de mercurio, ¿no? Por eso la presión neta, ¿cuánto es? 60 menos 50, 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión neta de filtración. Eso sí se acuerdan, acuérdense, pueden preguntar. La presión neta de filtración es 10 milímetros de mercurio. Y el otro, el concepto, pues, ¿no? Eso es más importante, más que el valor, el concepto. Si a mí me preguntan, ¿quién va a favor de la filtración? La presión hidrostática glomerular va a favor de la filtración. ¿Quiénes van en contra de la filtración? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica glomerular. Esos van en contra de la filtración. Ya está. Muy bien.
Entonces, nuevamente, miren, la formación de la orina es el ultrafiltrado glomerular del plasma, reabsorción y secreción. Miren, qué importante este gráfico del diámetro molecular, ¿no? El agua pasa como si nada, pues. Al igual que el sodio, al igual que urea, creatinina. Miren la albúmina. ¿Cuánto es el diámetro de la albúmina? 35.5 angstrom. ¿Cuánto medía el poro del diafragma de filtración? 50 angstrom. La albúmina pasa, pues, pasa normal. Entonces, puede haber proteínas en la orina, en forma general no debería haber, pero hay una proteína que sí puede haber en la orina, que es la albúmina. ¿Por qué hay albúmina en la orina? Porque su tamaño molecular es menor al diámetro del diafragma de filtración del podocito. Por eso hay albúmina normalmente. En cambio, gamma globulinas no, pues. Porque ¿cuánto es el diámetro de la gamma globulina? 55 angstrom. Por lo tanto, no atraviesa el poro de filtración. Pero en el síndrome nefrótico sí, ¿no? Pierde gamma globulina. Entonces el síndrome nefrótico es susceptible a infecciones, peritonitis, celulitis. Tampoco debe eliminarse lipoproteínas. En cambio, en el síndrome nefrótico sí, ¿no? En el síndrome nefrótico hay lipiduria. Pero normalmente no. ¿Por qué? Porque es de alto peso molecular. ¿Ya? Muy bien, nuevamente miren, gasto cardíaco, 5 litros por minuto. Flujo sanguíneo renal es 22% del gasto cardíaco. Hasta aproximadamente 1250 mililitros por minuto. El flujo sanguíneo efectivo, 1 litro por minuto. Y al final el flujo plasmático renal, ¿no? 600 mililitros por minuto. De este flujo plasmático renal, que es 600 mililitros por minuto, el ultrafiltrado es 20%, la quinta parte. ¿Cuánto es quinta parte de 600? Ojo, flujo plasmático, 120 mililitros. Esta es la tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular. Al día, ahí está la tasa de filtración de 140 a 180 litros por día, al día, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Si el volumen plasmático es 3 litros y depura 180 litros al día, el riñón depura 60 veces la sangre de una persona. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Este es un mecanismo importante en el riñón. La autorregulación renal. ¿Qué significa? Significa que el riñón mantiene constante la tasa de filtración glomerular a pesar de la variación de la presión arterial sistémica. Porque uno podría pensar, si la tasa de filtración depende del juego de presiones, si yo altero la presión, voy a alterar la tasa de filtración. Pero el riñón no. El riñón mantiene constante la tasa de filtración a pesar de que puede variar la presión arterial sistémica. Entonces, miren, acá está la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media, y acá está la tasa de filtración glomerular. Esta es la tasa de filtración glomerular. Entonces, miren cómo se mantiene constante, miren. No cambia, no varía mucho. La tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, como ven, lo de rojo es el flujo sanguíneo renal y lo de azul es la tasa de filtración glomerular. Miren, no varía, se mantiene constante. ¿En qué rangos de presión? ¿En qué rangos? Entre 80, ¿no?, de presión arterial media, hasta acá hasta 150, 160. Hasta ahí mantiene entre 80 y 160 milímetros de mercurio la presión arterial media. Se mantiene constante la tasa de filtración glomerular. Si cae la presión arterial media, cae por debajo de 80, ahí sí miren cómo cae abruptamente la tasa de filtración. Estamos frente a un shock hipovolémico, ¿no es cierto? Presión arterial media menos de 80, cae fuerte la presión, la tasa de filtración empieza a caer. Al riñón le llega menos sangre, pues, ¿no? Recuerden que cuando estamos en hipovolemia, ya les había comentado, solo 3 órganos conservan su flujo, ¿no? Cerebro, corazón y corteza suprarrenal.
los demás se empieza a robar su flujo sanguíneo. Uno de ellos es el riñón, ¿no? Por el contrario, si hay mucha paciente hipertenso, el paciente hipertenso severo, crisis hipertensiva, va a aumentar su tasa de filtración glomerular, porque le va a llegar más sangre, va a filtrar más, y por lo tanto se produce una hiperfiltración en paciente hipertenso, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es la autorregulación? La autorregulación es mantener constante la tasa de filtración a pesar de la variación de la presión. Pero no es perfecto este sistema, tiene un rango, ¿no? Entre 80 y 160, si uno varía la presión en ese rango, la tasa de filtración es normal. Si disminuye por debajo de 80 la presión, la tasa de filtración cae. Si aumenta por encima de 160, la tasa de filtración aumenta. ¿Quién es responsable de esta autorregulación? Varias moléculas, varias hormonas que vamos a ver más adelante. Pero básicamente esta autorregulación lo hace dos sustancias. Una que abre la arteriola aferente y otra que cierra la eferente. ¿Quién abre la arteriola aferente? Las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y las bradicininas abren la arteriola aferente. Pero principalmente ¿quién? La prostaglandina E. ¿Y quién cierra la eferente? La angiotensina 2. Entonces, si cierro el caño de salida y abro el caño de entrada, entonces al riñón le va a llegar más sangre. Le está llegando más sangre. O estoy abriendo el caño de entrada y estoy cerrando el de salida, por lo tanto la sangre se acumula acá, en el glomérulo. Por lo tanto, mantiene la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso es el mecanismo de autorregulación. Que a pesar de que uno puede variar la presión, la tasa de filtración se mantiene constante. ¿Debido a qué? Debido a que se abre la aferente por prostaglandinas y se cierra la eferente por angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Esto de acá se ve en los pacientes que tienen hipovolemia, hipotensión. Este mecanismo de autorregulación se activa en pacientes con hipovolemia o hipotensión. Entonces, cuando un paciente está, sobre todo en estas condiciones, que es frecuente, ¿no es cierto?, en condiciones de hipovolemia, el riñón ha activado este mecanismo de autorregulación para mantener constante la tasa de filtración. Pero si un paciente que está depletado de volumen, y yo le doy AINES, ¿qué hacen los AINES? Bloquean las prostaglandinas. O le doy YECAS, bloquean la angiotensina 2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy bloqueando la autorregulación renal, provocando al final, ¿qué cosa? Necrosis tubular aguda. Esas dos sustancias, AINES y YECAS, son sustancias nefrotóxicas cuando un paciente está depletado de volumen. Esa es la explicación. Por eso nunca debo dar AINES si el paciente está depletado de volumen. Primero repongo volumen, luego doy AINES. Lo mismo con los YECAS. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los AINES y los YECAS bloquean el mecanismo de autorregulación. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto que la barrera de filtración selecciona las sustancias debido a estos dos factores, ¿no? Tamaño, ¿quiénes pasan? Los menores a 50 angstrom, y la carga, ¿no? ¿Quiénes mejoran su filtración? Las que tienen carga positiva, porque la barrera tiene carga negativa, y negativa con positiva se van a juntar, ¿no es cierto? Se van a atraer. Ya está. Con respecto a las proteínas, miren cuánto es la sobrecarga de proteínas al día, ¿no? Ahí está. De esto solamente se filtra 1.5 gramos de proteínas. La pregunta es, ¿qué proteína? Al final la proteína que se filtra es la albúmina por el peso, y hemos dicho, la proteína que se filtra es la albúmina, porque las demás no, por su alto peso, las gamma globulinas no. ¿Ya? ¿Cuánto de albúmina al final? Ahí está, 0.6 gramos.
Pero más importante es ver esto. Esto se han preguntado. Proteínas en una muestra de orina normal. ¿Cuánto es el rango de proteínas en una muestra de orina normal? Hasta 150 miligramos por día. Hasta 150. En una gestante, como la gestante filtra más, ¿hasta cuánto es normal en una gestante? Hasta 300 miligramos por día. Pues en preeclampsia es más de 300, pues, ¿no? Más de 0.3 gramos. Porque como una gestante filtra más, el rango de proteinuria es mayor, hasta 300. En cambio, en una persona normal, hasta 150. Ya está. Y la pregunta de fisiología es, o sea, ¿hay proteínas en la orina? Sí. Pero ¿cuál es la principal proteína que se excreta en la orina? La proteína tubular llamada de Tamm-Horfman. La proteína tubular de Tamm-Horfman, que constituye el 50% de la proteinuria en una muestra de orina normal. Esa es la principal. Luego recién está la albúmina, ¿no? Que es 20%. ¿Cuánto es el 20% de 150? La quinta parte sería 30 miligramos por día. Ese es el rango normal, ¿no? Hasta 30. Lo ideal es 10 miligramos por día. Lo ideal, 10 miligramos. Hasta 30 es normal. Porque si tengo albúmina de 30 a 300 miligramos, ¿cómo se llama eso? Microalbuminuria. Cuando la albúmina está entre 30 y 300 miligramos, se llama microalbuminuria. Y más de 300 ya es macroalbuminuria, ¿no? Entonces tienen que acordarse lo normal para acordarme lo patológico. Entonces, ¿cuánto es lo normal de proteínas? Hasta 150. De albúmina hasta 30 miligramos. En orina 24 horas. Y la principal proteína que se excreta es la proteína tubular. Luego están ya las globulinas de pequeño tamaño. IgG, muy poco. Cadenas ligeras. Eso aumenta en mieloma, ¿no? En mieloma, recuerden la proteinuria de Benson-Jones.